El método lancasteriano del siglo XIX convertía a los estudiantes avanzados en monitores para replicar la jerarquía y mantener el control. La reforma educativa Mariano Ospina en 1842, que lo que buscaba era una mayor estructuración, reforzó el control religioso sobre los contenidos y permitió el uso de castigos físicos. Nuestro currículo se diseñó desde los modelos europeos y no correspondió nunca a nuestras necesidades. Pero esas no son cosas de otros tiempos. Hoy las pruebas estandarizadas perpetúan una educación que premia la memorización y la conformidad e ignora la creatividad o las soluciones contextuales. Quiere decir que el valor del estudiante está condicionado por sus resultados. La educación se orienta a producir mano de obra competente según las necesidades del mercado. A pesar de los discursos de inclusión, las poblaciones vulnerables económicamente siguen siendo las de menor acceso y recursos educativos. Los manuales de convivencia siguen dictando normas como la imposición de los uniformes o los buenos modos. Las carreras más honorables siguen siendo las que tienen relación a las ciencias exactas. Lo crítico, por ejemplo, es inferior. ¿Qué es todo esto? Son solo algunos ejemplos de cómo la educación parece estar diseñada para fabricar individuos dóciles y sumisos, o sea, como antropotécnica de la docilidad. Esto nos lleva a plantear la pregunta que nos convoca aquí. ¿Cómo pasar de ese tipo de educación a uno que forme sujetos emancipados, críticos y comprometidos con el cambio social? Para abordar esta problemática es necesario entender el concepto de educación como antropotécnica de la docilidad. Antropotécnica hace referencia a técnicas y mecanismos empleados para modelar y producir un determinado tipo de ser humano. Y la docilidad pues implica la cualidad de ser fácilmente manejable, obediente y sometido a las dinámicas de poder. Entonces, la educación como antropotécnica de la docilidad sería un proceso más naturalizado que sutil que busca hacer de las personas unos sujetos adaptados al orden social establecido para que no se cuestione y no sea posible la transformación radical del sistema. Este concepto de educación como antropotécnica de la docilidad se relaciona mucho con la pedagogía neoescolástica que ha predominado en muchos contextos, incluido el colombiano. La pedagogía neoescolástica es sobre obediencia, memorización y transmisión vertical del conocimiento desde la figura del maestro, que es un experto, hacia el estudiante, que es un ignorante. Esto da como resultado sujetos pasivos, acríticos y subordinados. Además, esta pedagogía se relaciona con otros mecanismos de dominación como el conductismo y el tecnicismo educativo que también reducen al estudiante a ser un receptor de información que no tiene la capacidad de cuestionar o de transformar lo que se le enseña. Entonces, el reto de transformar un modelo educativo para la docilidad a uno para la emancipación nos pone frente a varias dificultades. Por ejemplo, la influencia que aún tienen en nuestro sistema los enfoques pedagógicos de tipo neoescolástico, la persistencia de las lógicas tecnocráticas y las conductistas. A eso se le suma la creciente mercantilización de la educación, que se alinea a las demandas del mercado laboral, y todas son obstáculos para una educación crítica y emancipadora. Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, necesitamos mirar hacia atrás, mirar cómo los sistemas educativos actuales no son accidentales, sino que son el resultado de siglos de decisiones, imposiciones y resistencias. Antes de la conquista, los pueblos indígenas de América tenían un pensamiento autónomo y profundo que daba sentido a su existencia. Sus creencias y valores les permitían vivir en armonía con su entorno. Sin embargo, con la llegada de los españoles se impulsó la filosofía clásica y medieval europea bajo los ideales de conquista, la concesión del orbe cristiano, la ordenación papal y el derecho a hacer lo que quisieran por haber conquistado. Esto, junto con la evangelización, trajo una transmisión cultural forzada a la consolidación de la explotación económica a estos pueblos. En la colonia, la educación escolástica introdujo los primeros seminarios y conventos formados a las élites religiosas. Los jesuitas fundaron en 1604 el Colegio de San Bartolomé y en 1623 la Universidad Javeriana, estructurando el Ratio Studiorum, un modelo que influyó en la comprensión educativa del país. Se basaba en el trivium, que es la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, la aritmética, geometría, astronomía y música. Con las reformas borbónicas del siglo XVII,
impulsadas por personajes como Manuel Guirior, se buscó introducir ciencias útiles. Este marcó el inicio de escuelas públicas, aunque siguió siendo una educación elitista diseñada para mantener las estructuras sociales coloniales. En la República, Simón Bolívar, en 1820, funda las escuelas de las primeras letras para educar a la población sin distinciones usando el método de Lancaster, mientras Francisco de Paula Santander impulsó la educación pública gratuita y laica. Sin embargo, estas visiones chocaron, ya que Bolívar defendía la educación religiosa y con doctrina militar. En 1863, la Constitución estableció la educación laica, gratuita y obligatoria, separando la Iglesia del Estado, a pesar de intentos por democratizar la educación como la misión alemana. Los conflictos ideológicos devolvieron a la Iglesia el control educativo, predominando la pedagogía católica. En el siglo XX se introdujo la primera pedagogía activa, aunque fue usada para mantener los privilegios de las élites. En los años 50, la educación se orientó hacia un enfoque técnico y conductista, priorizando la estandarización del aprendizaje. En los años 60 surge la pedagogía liberadora, influida por el mejor Paulo Freire, con un modelo crítico y transformador que vinculó educación y movimientos sociales. Rechazaba la educación bancaria y promovía el diálogo y el aprendizaje mutuo. En Colombia, figuras como María Cano y Luis Tejada lucharon contra la explotación y las injusticias sociales. En los años 70, inspirados por Camilo Torres, la teología de la liberación, movimientos cristianos promovieron la educación popular con un enfoque colectivo y político. Así la educación se convirtió en una herramienta de emancipación y resistencia frente a las estructuras opresivas. Por último, con todo esto en mente, vale la pena pensar en algo. La escolástica, desde su institución en la colonia y posteriormente la neoescolástica, es la que más influye en el modo de ser y pensar la educación en Colombia. La forma en cómo interactúa en el siglo XX con la pedagogía activa, la tecnología educativa, la pedagogía liberadora y los constructivismos nos permite entender la deficiente asimilación acrítica con las que se han asumido estas tendencias educativas. En efecto, hay una falta de claridad y coherencia en el proyecto educativo colombiano y es la razón por la que la realidad nacional no es el horizonte e intencionalidad de la mayoría de las pedagogías que inundan el pensamiento educativo actual. Situación que se revela en el abismo que existe entre los intereses vitales de los estudiantes, las expectativas de los padres de familia, las necesidades del país y los objetivos y prácticas de los proyectos educativos. Es la misma razón que explica el hecho de que la mentalidad educativa de los educadores colombianos no estuviera preparada para la reforma de 1994, la Ley General de Educación. ¿Cómo pasar de ser reproductores de los programas del Ministerio de Educación a ser administradores del currículo sin tener las herramientas para ello? ¿O cómo transitar de la educación basada en contenidos y objetivos a la formación por procesos e indicadores de logros? ¿O el paso de la evaluación cuantitativa a la cualitativa? Sin embargo, en este panorama desolador aparece la pedagogía personalista. Es una perspectiva que busca fundamentar antropológicamente un nuevo proyecto educativo en diálogo con la realidad nacional. Es el que está a la base de la legislación educativa y del proyecto de nación colombiano actual, y ofrece posibilidades emancipatorias con el enfoque en la dignidad de la persona. En ese orden de ideas, a pesar de que no se pueda responder directamente la pregunta sobre la cual gira esta reflexión, en el sentido de que la complejidad del asunto no permite un consenso para tomar acciones específicas referente a la preocupación que refleja la cuestión cómo romper con la educación entendida como antropotécnica de la docilidad, existen elementos claros que permiten orientar el pensamiento y la transformación. Se trata de reflexionar críticamente acerca del cuerpo que conforma la educación tal cual es percibida hoy en Colombia,
los pensamientos, las ideas, las tradiciones que en la contemporaneidad permean las mentalidades educativas. El objetivo de esta reflexión es que en la medida en que comprendemos el pensamiento educativo colombiano, sabremos identificar sus posibilidades y limitaciones para dar respuesta a los requerimientos sociales que le reclama el país. Esto es posible si se recuerdan las palabras de Gabriel García Márquez. Somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Semejante despropósito, el de la educación conformista y represiva, restringe la creatividad y la intuición congénita y contraría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón.